Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Para empezar, vamos a definir qué significan los derechos humanos. Y es que los derechos humanos son ese conjunto de libertades y derechos fundamentales que todas las personas tienen por el simple hecho de serlo. Se caracterizan por ser inherentes, protectores, normativos, recurribles e indivisibles. Y es que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la conciencia universal por los derechos humanos de las personas se consolida también por atrocidades y violaciones. Y es que estas atrocidades a los derechos, así como también de los movimientos internacionales de protección de derechos humanos, se dan en primer lugar el movimiento de los derechos a las minorías, plasmado en los tratados de Versalles de 1918 a 1919. En segundo lugar, tenemos el genocidio, las torturas y otros actos de barbarie cometidos por el régimen nazi que ya todos conocemos. La expresión de los derechos humanos aparece por primera vez en el derecho internacional en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por tanto deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. El concepto moderno de los derechos humanos surgió tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, lo que llevó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esto puso un alejamiento significativo de la antigua concepción de los derechos, y el precursor del discurso contemporáneo fue el concepto de derechos naturales, que adquirió prominencia durante el movimiento de la Ilustración. Al hablar de las diversas violaciones de los derechos humanos que se viven en mi país, México, puedo resaltar en primer lugar la violencia contra las mujeres y niñas, donde se destaca la oleada de violencia de género, de acoso sexual, de discriminación laboral y la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de géneros. Estas son algunas de las violaciones que se han registrado. Otra de las más comunes también son las desapariciones forzadas. De las más conocidas está la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 en el estado de Guerrero, el caso de Greenberg y las desapariciones y genocidios en Chihuahua. En mi país también son comunes las ejecuciones extrajudiciales, ya que las investigaciones no se realizan de manera adecuada. De acuerdo con el Comité Cerezo en el gobierno que está concluyendo, se han registrado 93 ejecuciones extrajudiciales desde el 2018 hasta el 2023. Otra de las violencias comunes también en México es la tortura, la impunidad por la tortura y otros de los malos tratos que también conocemos. La violencia contra los pueblos indígenas es otra de las más comunes, la cual incluye la desaparición forzada, el homicidio, la criminalización, el despojo de territorio. Podemos encontrar como violencias en México también la criminalización a la protesta social. Y es que las autoridades han criminalizado a quienes protestan y han utilizado la fuerza excesiva contra ellas. Y bueno, puedo finalmente concluir que en mi país la violencia contra los derechos humanos se ha visto afectada por la impunidad, la cual ha permitido que los perpetradores de los delitos no enfrenten las consecuencias de sus actos. Esto ha creado una espiral de impunidad que ha contribuido a la crisis de violaciones de los derechos humanos que atraviesa el país. Para proteger estos derechos humanos, he considerado que se pueden tomar algunas acciones, como colaborar con organizaciones pro derechos humanos, registrar y reportar violaciones, apoyar a las víctimas a formarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Y por supuesto, este tipo de actividades que fomenten a través de la globalización y el desarrollo de la tecnología, el promover, hacerlo visible y sobre todo sensibilizar a todas las personas de nuestro país. Agradezco mucho su atención.